Buenos días, chicos. Vayan apagando sus micrófonos, por favor. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué pasó, Alejandro? ¿Cómo te va? Bien. ¿Y usted cómo está? Bien, también. Vamos a esperar 5 minutos en lo que se conectan otros de sus compañeros, ¿no? Somos 4 personas en la sesión. ¿Sale? Ok. Vamos a esperarnos un minuto más y comenzamos la clase. Vamos a Les agradezco su puntualidad. Ya les había avisado, pero bueno. Les recuerdo que la Lo clase que está estaba yo siendo haciendo, grabada para que se pueda subir a YouTube. El día de hoy ya les se toca a cambia. ustedes, a su grupo, Esa estar es en la la plataforma. pantalla que vamos a ver hoy. Entonces, Vamos a empezar con Bájale. mientras entran los demás, voy a con presente comenzar perfecto con, para hablar de cosas en pasado. ¿Qué les parece? lo que les voy a ¿Me escuchan bien? compartir el día de hoy. Sí, yo se escucho bien. ¿Sí? ¿Sí? Me ¿Todo bien? escucha la maestra. Ah, no se preocupen, es que ahí está dando clase, pero bueno, si me escuchan bien, ahorita vamos a apagar los micrófonos y si es la voz principal, pues no hay ningún problema, ¿no? Profe, ¿vamos a ir copiando eso? Si ustedes determinan que les sirve para algo el apunte, sí, digo, no es obligatorio, pero si ustedes lo quieren tener, me parece perfecto. ¿Sale? Bueno, Hola, Noemí. ¿Me escuchas? Ok, vamos a comenzar. Bueno, si ustedes ya vieron un poquito de el programa que les subí, Ok, chicos, ya se pues, dieron cuenta buenos días a todos, bienvenidos a su que clase. este módulo, el módulo número 1, se llama Sharing Experiences and Telling When They Happen. O sea, es para el objetivo principal del primer módulo es que ustedes puedan relatar experiencias en pasado y decir exactamente cuándo pasaron. El primer tema se llama Present Perfect contra Simple Past, ¿correcto? ¿Sí o no? Digan que sí o que no, como ustedes quieran. Ahí hay alguien ya en el chat ahí diciendo algo. Dice, se escuchan los dos profes, no se entiende bien. A ver, voy a poner más cerca de la cámara, que es la que tiene el micrófono. Ahí me escucho mejor. ¿Sí? Sí. Bueno, ok. Entonces, Present Perfect, pues vamos a hablar de qué nos sirve. ¿Ustedes se acuerdan para qué nos sirve Present Perfect o por lo menos qué auxiliar utilizábamos para hablar en Present Perfect? Nadie se acuerda nada. Estamos, has, have. a ver, dime. Has y have. Has y have. Ok, vamos a utilizar aquí la peculiaridad de Present Perfect. Es que vamos a utilizar el auxiliar have y el auxiliar has. Y vamos a utilizar el verbo en pasado participio. ¿Correcto? Esa es la peculiaridad de esto. ¿Correcto? Bueno, vamos a empezar. Con los usos, por favor, hablamos al principio de la sesión que si ustedes están conformes o están de acuerdo con tomar apuntes, está bien, si no, no, digo, aquí ya no los voy a revisar como lo hacía en las clases presenciales, no les voy a poner ninguna firma, pero si ustedes necesitan el apunte, pues ustedes siéntanse libres de, de escribir lo que ustedes quieran, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a ver. Present Perfect. Dice, we use Present Perfect to talk about something before the past.
But we don't want to describe exactly when. Dice, nosotros usamos presente perfecto para hablar de algo que sucedió en el pasado, antes en el pasado, pero no queremos especificar o no es necesario, no es relevante especificar exactamente cuándo, ¿sale? It's a little undetermined. Es un poco indeterminado. Es hablar del pasado, pero sin cuándo, ¿correcto? Bueno, la peculiaridad es que, como ya lo dijeron, vamos a utilizar el auxiliar have o el auxiliar has. ¿Quién me puede decir, por favor, cuándo o con qué persona utilizamos el auxiliar have y con qué persona utilizamos el auxiliar has? ¿Nadie? Yo, she, it. Yo, Dime, she. por favor. Que a lo mejor todavía puede haber que haya más cosas que se le puedan agregar Yo. de acuerdo a los nuevos conocimientos. Hay leyes, por ejemplo, la ley de la gravedad, donde nosotros sabemos. Se pierde por ahí. ¿Quién está tratando de decirme? ¿Quién está tratando de participar? Yo, profe. Dime, por favor, ¿para qué se utiliza el auxiliar have y para qué el auxiliar have? Have es para tercera persona y has para primera persona. Ok, es exactamente al revés. El auxiliar have con V utilizas para todas las personas excepto tercera persona en singular. Ya hablamos muchas veces cuál era la tercera persona en singular. La tercera persona en singular es ella, él o alguna cosa para referirnos, por ejemplo, a un perro, a un lugar, a algún otro tipo de situación. Esa es la tercera persona en singular, ¿correcto? Entonces, para todas las demás, yo, tú, nosotros, ustedes, ellos, para todas las demás utilizamos el auxiliar have, ¿correcto? Vamos a seguir entonces con la presentación. Dice usos, uses. Los voy a leer y se los voy a ir traduciendo para ver si quieren ustedes tomar nota, ¿correcto? Dice, número 1, an action that began in the past and continues in the present. Una acción que empezó en el pasado, pero continúa en el presente. Por ejemplo, I have me equivoqué. I have lived in ESA since 1984. Y es una cosa, bueno, dice, yo he vivido en ESA desde 1984. Es una acción que sigue pasando, por eso empezó en el pasado, pero continúa en el presente, ¿correcto? No sé si se entienda. ¿Hay alguna duda por ahí? ¿No? ¿Todo claro? Jimena, buenos días. Buenos días, maestro. ¿Hay alguna duda con este uso? Primer uso, una acción que comenzó en el pasado, pero continúa en el presente, ¿correcto? Dice, y bueno, la peculiaridad, aquí vemos el uso de los auxiliares, el auxiliar have, para la primera persona en singular, que soy yo. Yo he vivido en ESA desde 1984. Cuando nosotros utilizamos el pasado participio, también ya se los había platicado, la terminación del verbo se traduce como ido o hado, ¿correcto? Yo en este caso, yo he vivido, ¿correcto? Vamos al siguiente uso, por favor apúntenlo, si lo quieren apuntar. Dice, an action that happened in a period of the time that is not finalized. Dice, una acción que pasó en un periodo de tiempo que aún no ha terminado. Por ejemplo, yo les escribí mal. Bueno, vamos a escribirlo bien, como tienen que ser. Ok, dice, she has been to the cinema twice this week. Dice, ella ha estado en el cine 2 veces en esta semana. ¿Por qué decimos aquí, básicamente, que no ha finalizado? O que es una acción que pasó en un periodo de tiempo que no ha finalizado. Pues sencillamente, ¿por qué? Porque la semana aún no termina, ¿correcto? No sé si se entienda. Ahí es para hablar de algo que tú haces recurrentemente o que has hecho varias veces, pero que no necesariamente ha finalizado ya.
¿Sale? Por ejemplo, yo voy a dar clase de inglés con el X2. I have given class to English to X2 twice this week, 2 veces esta semana, pero todavía no termino y todavía voy a tener otra clase más. ¿Correcto? ¿Se entiende por ahí el segundo uso? ¿Sí? Bueno, entonces, el siguiente uso, el tercer uso, dice, an action that happened sometimes in un specified time between present and past. Dice, una acción que pasó en un tiempo inespecificado entre el presente y el pasado. ¿Correcto? ¿Se entiende? ¿Alguien me puede dar algún ejemplo sin que me pirateen el mío? ¿No? ¿Sin que digan el mío? Y cuando ya se comprobó y resulta que esto sí es cierto. Sí se escucha bien mi voz, tengo un poco de gripa, pero bueno. ¿Sí se escucha? Bueno. Dice, we have visited Portugal several times. Dice, nosotros hemos visitado Portugal algunas veces, ¿correcto? Dice que ahí que estas cosas pasaron algunas veces en un tiempo entre el pasado y el presente, o sea, no sabemos cuándo fue la primera vez que visitamos Portugal, pero sí sabemos que ya lo visitamos y que fue en un periodo de tiempo entre el pasado y el presente. No queremos especificarlo porque no es importante para nosotros, ¿correcto? ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Siguiente uso. ¿Sí? ¿Lo están apuntando? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Alguien me puede dar un pequeño resumen de lo que llevamos hasta ahorita? La primera peculiaridad, bueno, lo primero que tenemos que tener claro cuando nosotros vamos a escribir algo, vamos a decir algo en presente perfecto, es que vamos a utilizar el auxiliar have o el auxiliar has. ¿Correcto? ¿Hasta ahí bien? Sí. Después, ¿quién está diciendo? Por ahí es que no tengo claro quién. ¿Correcto? Primero auxiliar have o auxiliar has. Después, forzosamente, siempre que nosotros vemos un auxiliar have o has, siempre vamos a utilizar el verbo en pasado participio. ¿Correcto? ¿Cuál es hay dos tipos de verbos, ya lo vimos también. Los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos irregulares, el pasado y el pasado participio, se escribe exactamente igual. Por ejemplo, el verbo play. El pasado es played con ed y el pasado participio es played con ed. ¿Correcto? ¿Sí o no? Y los verbos irregulares cambian completamente. Por ejemplo, el verbo eat. Eat en pasado es ate y en pasado participio es eaten. ¿Correcto? Cambia completamente. La peculiaridad cuando uno traduce un verbo a pasado participio es que cambia la terminación. Para traducirse como ando, yendo. ¿No es cierto? Como ido o ado. Por ejemplo, he vivido, he viajado, he conocido, he comido. Esa es la peculiaridad. En este caso, la traducción del verbo have o has es e o a. Por ejemplo, ella ha viajado, ella ha comido, ella ha vestido, ella ha visitado, ¿correcto? Eso es la traducción. Cuando nosotros utilizamos el verbo have como un auxiliar, como en este caso, esa sería la traducción, ¿correcto? Vamos a seguir, entonces, les doy el resumen de los 3 primeros usos. El primero, una acción que empezó en el pasado, pero continúa en el presente. ¿Correcto? El segundo, una acción que pasó en un periodo de tiempo que no ha finalizado. Y el tercero, una acción que pasó varias veces en un determinado tiempo que no queremos especificar, pero es entre el presente y el pasado. ¿Correcto? ¿Sí o no? Bueno. Vamos a seguir con el siguiente uso.
Diego Zavala. Ok. El cuarto uso dice an action that happened in a recent past with the word just. Es una acción que pasó, que acaba de suceder y utilizamos la expresión just. ¿Correcto? Por ejemplo, I have just finished my work. Yo acabo de terminar mi trabajo. ¿Correcto? Con esa expresión cambia un poco el sentido y la traducción sería yo he acabado apenas de terminar mi trabajo. ¿Correcto? ¿Se entiende? ¿Alguien me puede dar un ejemplo? O me pongo a preguntarles uno por uno un ejemplo. Les recuerdo que el chat de esta reunión ¿Sí? no se activa o no lo vamos a ocupar para no estar. ¿Sí me están escuchando? ¿Vale? Pertenece a una Sí, estructura bueno, ok. de- Y el último uso dice an action that isn't important the time that happened. Dice una acción que no es importante el tiempo en el que sucedió. ¿Por qué? Pues porque no es relevante. Yo nada más quiero decir que que sucedió algo y no es importante para la conversación o para el texto decir realmente cuándo sucedió. Por ejemplo, he has read War and Peace. Él ha leído Guerra y Paz, ¿no? Un libro que se llama Guerra y Paz, o un ensayo que se llama Guerra y Paz. ¿Cuándo lo leyó? No sé. ¿Es importante decir cuándo lo leyó? Tampoco es importante, ¿correcto? Entonces, esa es la peculiaridad, ¿sale? Que no es importante o para la plática o para el texto decir sí, cuándo sucedió, ¿sale? Vamos a ver entonces la estructura gramatical. Ya ven que a mí me gusta mucho darles la estructura. Bueno, pues tengo una actividad Ok, esa es para la... ustedes. Ok, estructura en afirmativo. Por favor, apúntenla. Bueno, si ustedes la quieren apuntar. Si no, tómenle captura, guárdenla, imprímenla, como ustedes quieran, ¿sale? Las características de la ciencia son que es racional. Structure dice, primero empezamos la estructura en afirmativo. Correcto, siempre para decir cosas en afirmativo. Lo primero dice subject. Subject es el sujeto. En este caso, o en el primer caso, en el primer ejemplo que tenemos aquí, el sujeto es la palabra she, que es el pronombre que nosotros tenemos en inglés para indicar ella. Después utilizamos el auxiliar have o has. She es tercera persona en singular, entonces vamos a utilizar el auxiliar has. She has, después el verbo en pasado participio, en este caso es el verbo spent, gastar. She has spent, y luego dice complement. A lot of money in the classes. In classes, dice, ella ha gastado mucho dinero tomando clases, ¿correcto? ¿Sí o no? Monse, que te estás durmiendo. ¿Correcto? Sí. El siguiente ejemplo dice, I have visited this museum several times. Dice, bueno, aquí utilizamos el auxiliar have porque es la primera persona en singular. En este caso estoy utilizando el pronombre I, yo. Yo he visitado este museo varias veces, ¿correcto? ¿Aplica para uno de los usos que les di anteriormente? Sí. ¿Sale? Apúntenlo porque me van a hacer unos ejemplos ahorita antes de terminar la clase. ¿Correcto? Brittany, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Saúl? Ahí te dejo, ¿verdad? ¿Trujillo? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, eso espero, ¿eh? Oreb, ¿cómo vamos? ¿Sí? ¿Vamos, sí? Bueno, está bien. ¿Quién más? Luis Ernesto. Sí, pero necesito que ya Rodríguez tenga Baltasar. ¿Cómo vas? ¿Ya entendiste un poco algo? Nada. Más o menos, more or less. Ok, bueno, vamos a seguir con la estructura en negativo. Está muy sencillo.
Structure in negative. Es lo mismo. Vamos a empezar siempre por el sujeto. ¿Correcto? Después vamos a utilizar el auxiliar have not o el auxiliar has not. Pregunta, participación. ¿Cómo se contrae el auxiliar have not? Haven't. Haven't. ¿Y el auxiliar has not? Has not. I know, girl. Hasn't. ¿Correcto? Así sí se contrae. ¿Sale? Entonces vamos a utilizar sujeto, después auxiliar have not o has not. Podemos utilizar los completos o podemos utilizar las contracciones. Hasn't o haven't. ¿Correcto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Después vamos a utilizar el verbo igual en pasado participio. Vamos a compartir una lista de verbos porque ahorita no sé si conozcamos muchos, pero bueno. Y después el complemento, ¿correcto? En este caso vamos a ver el mismo ejemplo, modificado un poquito, pero vamos a utilizar el mismo verbo. Por ejemplo, el primero, she hasn't, estamos utilizando el auxiliar has not y lo contraemos, she hasn't spent some money in makeup. Ella no ha gastado algo de dinero en maquillaje, ¿correcto? Eso casi no se da. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Correcto? Y el siguiente, I haven't visited my parents in many times, ¿correcto? Aquí sobró esta palabra. ¿Sale? Y esto aquí arriba también sobra esta expresión. ¿Sale? ¿Por qué piensan que es especializada? ¿Correcto? ¿Por qué pueden creer ustedes que es especializada? ¿Correcto? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Dudas al respecto? ¿Sí? ¿Sí, Edwin? Ah, no. Evelyn, no, tampoco. ¿Todo muy claro? A ver si es cierto. Ahorita al rato en la tarea que vayan a hacer es un cuestionario. Digo, seguramente ya lo vieron, ¿no? Muy bien. Predictiva, Sí. chicos. Bueno, vamos entonces a la siguiente estructura, que es para formular preguntas. ¿Correcto? A ver, dime, Herrera. Structure interrogative, ¿correcto? ¿A qué creen que a qué creen que, o a qué nos referimos con interrogative? ¿A una pregunta? A realizar, a formular preguntas, ¿correcto? Entonces aquí les puse en un óvalo, aquí arriba, unas siglas que es QW, question word. ¿Qué es una question word? ¿O qué es un question word? What is question word for you? Bueno, la traducción original o la traducción literal para question word es una palabra de pregunta. En este caso o en inglés utilizamos algunas palabras específicas para preguntar cosas específicas. En inglés, por ejemplo, ¿quién? ¿Quién? Es una palabra, un question word. Who? What? ¿Qué? ¿Correcto? Where? ¿Dónde? When? ¿Cuándo? Son cosas específicas que vas a preguntar. ¿Correcto? ¿Sí o no? Sí, ok. Entonces, siempre, ya como ya les había dicho en clase, siempre cuando van a hacer una pregunta en inglés y van a preguntar algo en específico, siempre, forzosamente, el question word va al principio de una pregunta. ¿Por qué no lo puse como obligatorio? Porque nosotros podemos hacer o formular preguntas sin utilizar el question word. ¿Sale? O sea, eso no es necesario, pero si nosotros lo queremos ocupar, siempre va al principio de la pregunta. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Sí, Brian?
van a ser principalmente los ¿No? grupos de métodos Más o menos, no puede ser. investiga, pues, Llevo para ver, soluciona problemas, meses diciéndoles esto lo mismo, pero bueno. Entonces, empezamos, si utilizamos question word, lo ponemos primero y después empezamos con el auxiliar. Si no, si no utilizamos question word, empezamos con el auxiliar directamente. ¿Sale? En este caso, aquí les puse un ejemplo. Dice, has she been married all these years? Ella ha estado casada todos estos años. Empezamos, la estructura, el auxiliar, después el sujeto. Ahí siempre en inglés, como regla primordial, cuando existe, cuando vas a preguntar, cuando estás formulando una pregunta, siempre vas a invertir. En una estructura normal en afirmativo, primero es el sujeto y después el auxiliar. Y aquí, en el caso de las preguntas, primero es el auxiliar y después es el sujeto. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, has she been married all this year? Ella ha estado casada todos estos años y nosotros no sabíamos. ¿Correcto? Después dice es auxiliar, después el sujeto, después el verbo en pasado participio y por último, que no se les vaya a olvidar, escribir siempre el question mark, el signo de interrogación. ¿Correcto? Otra pregunta sería, ¿qué se investiga? Pues, ¿qué investigo? ¿Correcto? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ¿Sí o oiga, no? profe, Dime. por ejemplo, un ejemplo es what open the door. Ok. Si vas a preguntar quién ha abierto la puerta, por ejemplo, es who, ¿quién? Have opened the door. ¿Sale? ¿Correcto? Ahí no utilizamos el sujeto porque está implícito en el question word. ¿Correcto? ¿Sí se entiende? ¿Hasta ahorita? ¿Sí? Sí. Y el siguiente ejemplo dice, have you studied for the exam? Dice, ¿has estudiado para el examen? ¿Sale? ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Ya quedó claro? ¿Ya saben cómo buscar y cómo implementar los verbos en pasado participio y cuál es su utilidad en este caso? En este caso, básicamente, para efectos del programa de estudios de la UAM, únicamente vamos a utilizar o vamos a poner claro que presente perfecto es para hablar de cosas en el pasado que no nos importa, que no es relevante decir cuándo sucedieron en específico. ¿Sale? Ese es el pequeño detalle. ¿Correcto? Entonces, ahí vamos a hacer una comparativa o el objetivo de este módulo es hacer una comparativa entre el presente perfecto y el pasado simple. Pasado simple, ya lo vimos ayer, lo vimos ligeramente ayer, es para hablar de cosas que sucedieron en el pasado, pero sí vamos a especificar cuándo sucedieron. Si es relevante, especificar cuándo sucedieron. ¿Correcto? ¿Cómo ven? ¿Cómo estamos de aburridos? Casi no, ¿verdad? Y por último, la última diapositiva, ¿sale? Dice, exercise, este es el ejercicio que les puse yo en el Classroom, en el apartado del Classroom. Hice por ahí un cuestionario para que ustedes al ratito lo contesten. Vamos a intentar, vamos a ver si lo podemos contestar entre todos y ya tendrían su tarea hecha. ¿Qué les parece? ¿Está bien o está mal? Muy bien, qué bueno. Ok, vamos a ver, vamos a empezar. Dice, put the verbs in the correct form in present perfect simple, ¿correcto? Dice, vamos a poner los verbos en su forma correcta. ¿Qué formas de verbos utilizamos para presente perfecto? ¿Quién me puede decir? ¿Saúl? ¿Qué pasó, profe? ¿Qué forma de verbo utilizamos para presente perfecto? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es planear. No sé. ¿Es el verbo en su forma simple, el verbo en pasado o el verbo en pasado participio? Es pasado participio, ¿no? En No. pasado participio, exactamente. Eres un campeón, mano. Gracias. ¿Vale?
Ok, entonces vamos a utilizar los verbos en pasado participio, ¿correcto? Vamos a ver. Ahí está, si... alerta de tiempo. Dice, ahí está, sí, vamos a ponerlo en afirmativo o en negativo. Acuérdense, en afirmativo vamos a utilizar el auxiliar have o has y el verbo en pasado participio. Y en negativo vamos a utilizar el auxiliar have not o has not. Si lo queremos contraer, haven't o hasn't, más el verbo en pasado participio. ¿Correcto? Vamos al primero. Dice, I, y luego, ¿cuál sería? Have not. I have not worked. Haven't, ¿no? ¿O no? I have not o I haven't worked today. ¿Correcto? Muy bien. Me sorprenden, chicos. Andan muy ocultados ahora. ¿Por qué tendría que ¿Sí o no? explicable? ¿Correcto? ¿Hasta ahí vamos bien? La palabra, ¿eh? ¿Sí? El segundo dice we y dice ahí el verbo buy, comprar. Y ahí como no tiene un not, entonces quiere decir que está en afirmativo. Dice a new lamp. Dice nosotros, we, ¿qué auxiliar utilizamos para we? Have. El auxiliar have. We have. Y el pasado participio de buy es bought. We have bought a new lamp. Nosotros hemos comprado una nueva lámpara. ¿Correcto? Qué fácil es esto. El tercero. Utilizamos, bueno, ahí también está el pronombre we, nosotros. Está la indicación que es un negativo. Y luego el verbo plan. Dice, or holiday yet. Dice, nosotros, we. ¿Qué auxiliar utilizamos cuando escribimos we? No, we utilizamos Have not. we have not. ¿Correcto? We have not. Por ejemplo, ¿por qué puede ser planet, con doble N y una ED, or holiday yet. Nosotros no hemos planeado nuestras vacaciones aún. ¿Correcto? ¿Sí o no? Muy bien, gracias. Leonardo, ¿cómo ves? ¿Vamos bien? Más o menos, más o menos. ¿Pueden apagar su micrófono? Ok, el siguiente dice, where. Where es una question word, por eso va al principio. Muy bien. ¿Correcto? Después de la question word, ¿qué utilizamos? ¿Por qué la investigación Have. tendría que ser mensurable? El auxiliar have o el auxiliar has. En este caso, como el verbo, el pronombre es you, utilizamos el auxiliar have. Dice where, have, y después el sujeto. Where have you? ¿Correcto? Been. Y el verbo be en pasado participio es el verbo been. Una B, una E, otra E y una N. Where have you been? ¿Dónde has estado? ¿Correcto? Muy fácil. ¿Por qué? Porque a veces, a lo mejor si ¿Sí o no, Viridiana? sobre el aborto, tú no ¿Sí? puedes decir que lo que tú piensas o lo que tú dices Jorge Luis. puede ser 100%. La verdad, ¿Sí? ¿Vamos bien? pero a lo mejor Bueno, eso que espero, el ¿eh? aborto, Y bueno, el siguiente dice he. ¿Qué auxiliar utilizamos para el pronombre o el sujeto he? Has. Has, ¿correcto? He has. Ahora, después del auxiliar sigue el verbo en pasado participio. ¿Cómo se conjuga el verbo write, escribir, en pasado participio? Written. Written, ¿correcto? Con doble T y una E en el final. He has written 5 letters. Él ha escribido 5 cartas, ¿correcto? Les comento que el día de hoy sería la tarea. Correcto, bueno, ya hemos practicado, compañeros, ya les di algunas de las respuestas de su tarea. Creo que por ahí nos vamos a quedar por el día de hoy. Si hay alguna duda, ¿cómo ven? ¿Podemos aclararla antes de irnos? Tenemos todavía 4 minutos. ¿Hay alguna duda por ahí para contestarla antes de irnos? Para los que trabajan o para los que tienen ocupaciones más tarde,
me la puede mandar a más tardar el día sábado para que no se estén presionando tanto. Recuerden que nosotros ahorita vamos a hacer un poquito ¿No? pues comprensivos en esta parte, porque no todos vamos a poder tener ni la posibilidad ni las herramientas para poder cumplir todo al 100%. Sin embargo, vamos a echarle todo. ¿Alguna duda por ahí antes de irnos? Para que esto pueda salir adelante, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? Por ahí, Edwin. No, profe, ¿No? todo bien. Ok, Gian. les voy a checar Classroom. ¿No? ¿Todo muy claro? Eso espero, no quiero que me manden la tarea con errores, ¿eh? Jimena. Tengo 35 alumnos en Classroom, de aquellos 35 No. solamente 17. Ok, está un poco lento aquí, dice tu conexión, ¿sale? Pero sí me escuchas bien. Pues tengo muchos nombres aquí No. sin haber entregado la tarea. El día de hoy ¿No, ¿no escuchas bien? todos, devolvérselos. Si tiene algún Ah, bueno. Todos se te van a reír, Jimena. Está bien. Monse. ¿Dudas? Meredith. Personalmente te voy a decir, ¿sabes qué? Te faltó un reglamento. No. Te faltó Noemí. Ya estás dormida con los ojos abiertos. Yo también. Chao, caras. Alejandro. ¿No? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo claro, Miriam? ¿No? Avionazo que me dan. Bueno, al ratito espero entonces leer sus respuestas. Es el mismo el mismo cuestionario el que estamos realizando, el que estuvimos haciendo aquí con el que les puse ahí en el Classroom, ¿sale? Al ratito yo creo que voy a subir esta sesión a YouTube para que al rato la puedan ver ustedes y los compañeros que no estuvieron, ¿sale? Cuídense mucho, compañeros, entonces estamos en contacto. Un gusto saludarlos temprano y nos vemos pronto, ¿sale? Nos vemos el viernes, ¿correcto? Cuídense mucho y saludos.